Bueno, muchas gracias. Les agradezco mucho que hayan venido. Quisiera empezar con una escena de 1856. Durante el mes de junio de 1856 empezaron a aparecer en la ciudad una serie de carteles anunciando un gran combate entre un luchador norteamericano llamado Mr. Charles y presentado como el hombre más fuerte del mundo, que desafiaba a los luchadores o a los hombres que se atrevieran a enfrentarlo a una lucha libre con un premio de 2.000 pesos, que en aquel momento era mucho dinero. Entonces los diarios inmediatamente pusieron en los días siguientes la lista de aquellos contrincantes que se habían animado a enfrentar a este Mr. Charles. Y lo interesante es que solamente aparecen el detalle de la nacionalidad de aquellos que, por dinero, digamos, se atreven a enfrentar a este luchador. Entonces hay 3 argentinos, 3 italianos, 2 vascos, un irlandés, un oriental, que es decir, un uruguayo, un francés y un hombre de nacionalidad desconocida, que me parece el más enigmático y el más interesante, seguramente quizás fuera un polaco, un ucraniano, un ruso, que peleó enmascarado además. Entonces estamos imaginando ya una lucha en el Buenos Aires de 1856, que nos hace acordar a ciertas historias de Cardagian y ciertas historias de la lucha libre en México, una especie de escena popular, que también nos hace pensar inmediatamente sobre los sistemas de entretenimiento en el Buenos Aires de esa época, porque tiene un gran éxito la convocatoria a esa lucha. Como dice Sarmiento, que está allá en Buenos Aires y que escribe muy entusiasmado con esta situación, hay 1.200 varones que van al teatro y a participar en este espectáculo de todas las clases sociales. Lo que es muy interesante es el jurado que se nombra para organizar y digamos así, darle forma a la pelea. Y están José Toribio Martínez de Oz, que es, por supuesto, de la familia Martínez de Oz, el primer presidente de la Sociedad Rural, años después. Está el jefe de policía de la ciudad y está Sarmiento. Sarmiento estaba siempre en todo lo que podía haber algún tipo de espectáculo y de situación, porque además escribe un artículo, como digo, donde dice que es una gran epopeya esa lucha, ¿no es cierto? Es una gran epopeya, e inmediatamente asocia eso con la tradición griega y la importancia de los cuerpos y el deporte, siempre hace algo pedagógico a partir de esta situación que para nosotros funciona casi como una situación, como una escena de circo, diría, ¿no? Pero sin embargo, legitimada por este jurado muy fuerte y por las grandes figuras de la sociedad argentina que participan allí. Está José Mármol, que acaba también de llegar del exilio, el autor de Amalia. Están los Varela, en fin. Un dato que quiero marcar es que no pueden entrar las mujeres, ¿no? Las mujeres no tienen el permiso, digamos, de entrar en el teatro y, por lo tanto, estamos en un teatro que tiene 1.200 localidades, que está completamente cubierto, solo hombres, donde se va a realizar esta pelea. Y entonces, en el momento en que se está preparando la situación de la pelea, se produce un acontecimiento que es el que hizo que yo eligiera esta situación. Y es que Lucio Mansilla, desde uno de los palcos, Lucio Mansilla, como sabemos, uno de los grandes escritores argentinos y una de las grandes figuras de la política y de la sociedad argentina del siglo XIX, desde un palco desafía a Mármol a un duelo, interrumpe la situación, y podemos imaginar la escena, Mansilla en un palco, Mansilla que tenía esa calidad extraordinaria para captar el momento en el que podía intervenir y construir una figura. Pero claro, es el Mansilla federal, ¿no es cierto? Es el Mansilla de la familia de los Mansilla. El padre Lucio es uno de los generales de Rosas, la madre de Mansilla es hermana de Rosas, por lo tanto es visto como federal. Inmediatamente el público empieza a gritar mazorquero, lo empiezan a insultar. Pero Mansilla toma ahí una actitud que me parece que recorre toda su vida, que es el coraje de enfrentar una situación de hostilidad general y
acusar a Mármol, que es un mártir. Mármol siempre fue alguien considerado con benevolencia por todos, ¿no? Porque fue, digamos, un exilado que había escrito esta novela en el exilio, la había publicado en folletín en 1951 en Montevideo, y entonces lo enfrenta y dice: pueblo de Buenos Aires, dice Mansilla, denuncio a Mármol como calumniador. Hace mucho tiempo que estuve buscando una oportunidad como esta para echarle públicamente un guante en la cara. Hoy no estuvo presente ninguna dama y la oportunidad era la que yo ansiaba, ¿no es verdad? Entonces, aprovecha que no hay ninguna mujer ahí otra vez. Ahora se trata de otro desafío, ¿no es verdad? Es el desafío de Mansilla. ¿Y por qué Mansilla lo enfrenta? Porque en el capítulo de Amalia 500 onzas, que yo les recomiendo que lean, Mármol dice de una manera explícita que la familia Mansilla es corrupta y cuenta una situación en la que alguien es presionado para dar 500 onzas al padre de Mansilla por pura presión política. Pero lo extraordinario es que Mansilla dice que lo hace por la madre. Es decir, que se siente ofendido por el modo en que la madre está siendo tratada en la escena, aunque en la escena de la novela la madre no aparece. La única posibilidad de asumir la presencia de la madre es que en la novela se dice que como es cuñado de Rosas, Mansilla tiene un poder que le permite presionar a este individuo y de hecho quitarle 500 onzas en una especie de situación de compulsión. El alboroto es general. Mármol entonces le contesta y dice que Mansilla conoce mi casa, pero ha preferido este lugar para darse un beneficio teatral, y que si hubiera ido a mi casa, dice Mármol, le hubiera arrojado los guantes y después le hubiera tirado encima las botas. Entonces se arma ahí una especie de tumulto y Mansilla es encarcelado y la pelea se realiza con Mansilla preso, con todo el mundo calmado, y lo divertido del asunto es que el francés derrota a Mr. Charles, pero Mr. Charles se escapa sin pagar del hotel de la calle del 25 de mayo, ¿no? Así que la verdad que la escena tiene todos los ingredientes que nosotros podríamos querer imaginar. Ustedes pueden ver los diarios de la época. La pelea se hizo el domingo 23 de junio de 1856. Un momento en la política argentina muy particular, porque Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires se ha autonomizado de la Confederación, donde está Urquiza, con lo que los porteños llaman los 13 ranchos. Las provincias están unidas en la Confederación, en Paraná, con Urquiza, los porteños llaman los 13 ranchos, y Buenos Aires tiene su autonomía, y entonces la situación política es de luego muy tajante. Entonces, ¿qué podemos ver en la escena? Por eso digo que la escena me parece condensa elementos que nos permiten entender no solo el funcionamiento de la novela, sino también elementos de la sociedad de la época. Primero, esta cuestión de las mujeres y la sociabilidad masculina, porque pareciera que los lugares de la sociabilidad están muy marcados, muy escindidos. Un dato de esto, me parece a mí, es el hecho de que las novelistas mujeres en el siglo XIX, muchas de ellas escriben en francés y publican con seudónimo masculino, ¿no? Es el caso de Eduarda Mansilla, la hermana de Lucio, que publica en el año 70 una novela muy interesante que se llama Pablo o La vida en la Pampa, que Lucio mismo traduce y que ella publica con el seudónimo de Daniel García. Me pareció interesante esta relación que se reproduce, por ejemplo, Delfina Bunge, Victorio Campo empieza escribiendo en francés. Esta idea de mujeres que escriben en una lengua que no es la lengua en la que se realizan las operaciones sociales reales, digamos, y recuperan una lengua que ha sido siempre una lengua mítica, como una lengua de la literatura misma. Y después esta cuestión de firmar los libros con nombre masculino también me parece un dato que surge de estas situaciones. La segunda cuestión que me parece importante es que en esa lista de contrincantes de Mr. Charles está la inmigración. Está condensada de una manera casi metafórica lo que es la situación de la inmigración, yo diría de la inmigración primitiva en Buenos Aires de 1856, porque como vieron hay 3 italianos, 2 vascos, un irlandés, ¿no es cierto? Y este hombre que seguramente es de Centro Europa. Entonces es como si en esa lista pudiéramos nosotros leer ya la presencia de estos inmigrantes. Y luego me parece que también podíamos ver esta situación como una escena de lectura de Amalia. Por un lado, esta idea
de que lo que lee en la novela Mansilla es la afrenta a la madre, que no está nombrada, ¿no es cierto? Pero sin embargo él toma ese elemento como el elemento que justifica el diálogo. Y algo que está en la novela y que circula por toda la novela y que me parece muy importante, y es que lo que yo llamaría la mirada liberal, es decir, que todos los rosistas, para decirlo de otra manera, los rosistas no creen en Rosas. Ninguno de los que aparecen ligados al rosismo en la novela tiene una adhesión real. Todos lo hacen por interés, por miedo, digamos, o por una especie de falsedad implícita, ¿no es verdad? Hay una especie de organización en el texto en el que todo el que esté asociado al rosismo aparece puesto en una escena de falsificación o de corrupción, como es el caso, por supuesto, de la familia de Mansilla, ¿no? Que es una familia de la mayor tradición, que es acusado ahí como si fueran alguien que solamente quiere chantajear a un pobre hombre que anda ahí pidiendo no se sabe qué. De modo que me parece que esta idea de que hay un elemento de ficción en el otro, digamos, en el que no pertenece al propio campo político, como si fuera imposible desde una mirada liberal considerar que en ese universo político de representatividades múltiples existiera un elemento de verdad en el funcionamiento de las relaciones, ¿no es verdad? Entonces, es como si el punto central del enemigo político fuera que el enemigo político hace creer al otro cosas que no son verdaderas. Esto está en la novela contrapuesto a la figura de la pareja romántica de Amalia y de Eduardo Belgrano, que no pueden sino decir la verdad. Todo el conflicto político de la novela gira en torno a que Eduardo Belgrano no puede mentir. Y entonces, como no puede mentir, está siempre en una situación cuando vienen a verla, cuando vienen a visitar a la casa de Amalia, donde él se ha escondido. Él trata de huir a Uruguay, pero una partida de la mazorca lo acorrala, él escapa y Amalia lo hospeda en la casa y surge un amor entre ellos. Y cada vez que algún rosista aparece a visitarlo, sobre todo Josefa Escurra, que es un poco el personaje malvado, visible de la novela, hay una situación que me parece que se cristaliza en la escena quizá mejor de la novela, y es que Eduardo Belgrano tiene la rodilla herida, porque lo han herido en esa situación, y entonces viene Josefa y le pone la mano en la rodilla y le aprieta. Y él se pone lívido, digamos, pero si él expresa que está herido, va a tener que decir cómo fue que estuvo herido, porque él jamás miente, ¿no? Entonces es una escena maravillosa desde el punto de vista narrativo, porque toda la situación histórica se condensa en la situación de esta mujer que le pone adrede la mano en la rodilla para obligarlo a él a confesar que está herido y que por lo tanto es uno de estos que ha escapado de una partida de la mazorca. Me parece que ahí hay una cuestión, porque por supuesto Borges veía el peronismo del mismo modo, ¿no es cierto? Me parece que el texto de Borges es El simulacro, donde todos van a velar a una muñeca que hace de Eva Perón. O el texto de Cortázar, El examen, donde todos van a Plaza de Mayo a adorar un hueso, tiene un poco que ver con esta idea de que el otro siempre tiene creencias y que queda capturado por falsificaciones, ficciones, intereses o malas intenciones. Y nunca esa adhesión política puede ser entendida como sincera o verdadera. Esa adhesión política del otro siempre debe ser sospechada de participar de un tipo determinado de manipulación o de depender de intereses que no son intereses verdaderos, digamos, son intereses bajos, ¿no? Entonces me pareció muy interesante percibir esa relación en lo que podríamos considerar una de las grandes novelas de la construcción de la mirada liberal, vamos a llamarlo así. Al mismo tiempo es una novela muy extraordinaria, básicamente porque establece una relación entre amor y política, porque lo que hace de ese amor un amor imposible no es el destino o la diferencia familiar o esos elementos que suelen suceder en el melodrama, sino es la política misma, la que incide, hace posible el amor y hace imposible
que ese amor se materialice. Que es la misma situación del beso de la mujer araña de Manuel Puig, donde también es una situación donde el amor entre el guerrillero, digamos así, y el chico gay, es lo que se construye como la imposibilidad de un amor que al mismo tiempo hace de ese amor una pasión. Y eso me parece que está también en Sobre héroes y tumbas de Sábato. Me parece que hemos sido muy injustos con esa novela. Injusto porque, bueno, Sábato fue un personaje muy antipático, muy oportunista, y me parece que la figura de Sábato terminó también tiñendo el tipo de lectura de una novela que tiene la misma característica de novela gótica, melodramática, de Amalia, para poner esa relación. Yo creo que él toma esa escena porque es la quema de las iglesias en el tiempo de Perón, lo que dificulta ese amor entre entre Alejandra y Martín. Sencillamente me estoy refiriendo a cierta relación entre el kitsch y la novela como un elemento que debemos empezar a considerar, porque la novela siempre trabaja con cuestiones vulgares y por lo tanto es muy importante tener en cuenta que la novela siempre está ligada a los elementos bajos, sentimentales, pasionales, y debemos ver estas novelas sin tener el mecanismo que circula hoy muy habitualmente, que es la parodia, ¿no? Me parece que debemos borrar la parodia como lente de lectura de las novelas. Me parece que el conflicto que surgió con Puig es que intentaban muchos considerar que lo que Puig hacía era parodia, y Puig realmente participaba de los sentimientos de esos personajes que estaban fascinados por el mundo de la cultura de masas, que eran personajes que vivían en un mundo sentimental y pasional particular. Y uno puede encontrar muchos elementos parecidos en Amalia o en Sobre héroes y tumbas, elementos que parecen ya llegados al punto límite, podríamos decir, ¿no es cierto? Y que siempre están bordeando el ridículo, esas grandes pasiones. Porque, claro, ya no está de moda la idea de las grandes pasiones, ¿no es cierto? Ahora está más bien, en la literatura circula más bien, me parece a mí, esta idea un poco de la ironía, el cinismo. Nadie está demasiado comprometido con ningún tipo de situación emocional. Y en la tradición argentina existe, me parece a mí, una gran fuerza narrativa muy conectada con estas historias, que son historias básicamente centradas alrededor de estos amores excesivos e imposibles. En ese punto podríamos nosotros ver en Amalia algo que también luego aparece en la telenovela, en el radioteatro, aparece en distintos tipos de tradiciones que la propia novela, digamos, en cierto sentido, impulsa, ¿no? La novela es un género mutante, muchas veces pasa al cine, muchas veces fórmulas que forman parte de la tradición de la novela se encuentran luego en géneros populares, que también muchas veces son mirados con esa mirada un poco, digamos, cínica, irónica, de ver ahí siempre algo paródico, porque hay como una distancia, o siempre el intento de poner una distancia respecto a ciertas situaciones excesivas. Fíjense ustedes hasta dónde Amalia es un texto que captura un cierto elemento importante de lo que podrían llamar el imaginario novelístico, que es una novela que ha sido plagiada en Francia. Yo creo que es el único caso que hay en la literatura argentina de una novela, es el sueño de todo escritor argentino, ¿no? Ser plagiado en Francia. Luis Guzmán ha hecho una pequeña investigación sobre esta cuestión. Gustave Aimard había escrito un plagio de Amalia. El libro es de 1877. Él toma, digamos, lo que le interesa para la novela del folletín y para la aventura y para lo que le es verosímil. Por ejemplo, la figura de Rosas se bestializa y es descripta, digamos, como un lobo devorador o como un tigre o como un zorro, digamos, y que por supuesto la presa es el unitario, ¿no es cierto? Yo creo que él no puede reproducir, él reproduce la temática, pero no puede reproducir, me parece, el mecanismo del terror, que sí lo logra Mármol, como si se correspondiera, y esto creo que queda claro, una especie de mecanismo narrativo del terror con un mecanismo narrativo que lo cuenta. El otro elemento, para terminar, el otro elemento que me parece importante tener en cuenta en Amalia es lo que Mármol llama la ficción calculada, que consiste en que él narra los hechos del presente como si ya hubieran sucedido, como si sucedieran en el pasado remoto, como si fueran hechos que suceden en la Edad Media o en la Colonia.
digamos. Y también ahí me parece que hay un elemento interesante para discutir el modo en que la forma que está utilizando Mármol es también una decisión política, ¿no? Es como si la barbarie fuera el pasado y solamente puede ser narrado como si fuera un pasado que se asocia con el oscurantismo de la Edad Media o de la colonia española, ¿no es cierto? Siendo que está contando acontecimientos del presente, los cuenta, y yo creo que este es otro hallazgo del libro, ¿no? Pero me parece que detrás de ese hallazgo también hay una tradición que consiste en ver siempre a la Argentina en una posición no cronológica, ¿no? Nunca somos contemporáneos del presente, pareciera, ¿no? Sarmiento está todo el tiempo diciendo en el Facundo que no estamos en el presente, y que el presente es una ilusión, es una aspiración, y el Facundo es un texto sobre esa aspiración, ¿no es cierto? Y también es un texto que en un sentido trata de hacer ver lo que se está viviendo como algo que ya está en el pasado, ¿no es cierto? Que ya pertenece a una tradición arcaica, como si siempre estuviéramos pensando que lo que nosotros hacemos espontáneamente en realidad ya sucedió, ya pasó, y nunca podremos responder a la demanda de una situación en la que nos sintamos contemporáneos de los contemporáneos.